Hola mis queridos y mis queridas Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día de hoy. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Tauro. Si tu signo solar, lunar, Venus o ascendente es Tauro, esta es tu energía para que la complementes. O si tu persona de interés es Tauro también. Si hay algo que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. El día de hoy, el arcángel Chamuel te dice, descansa, relaja tu mente y cuerpo, tomándote un tiempo antes de tomar esa decisión tan importante, pues esto te traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscas se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interior. Así que a relajarte un poquito, a descansar esa cabecita para poder tener la mente despejada y tomar las mejores decisiones para ti, especialmente mi querido y mi querida Tauro. Vamos a utilizar el tarot de Marsella. En esta ocasión también te quiero pedir que me apoyes suscribiéndote con todas las campanitas, dejándome un like en este video y comentando lo que resuena, lo que no resuena contigo. De esa manera me apoyas a seguir adelante, Tauro. Lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Vamos a ver qué te dicen las cartas en esta ocasión. ¡Wow! Mira, de primero, todo aquello que tú decidas, que tú planees, tiene el sello del éxito, el sello de lo mejor. Este haz de pentáculos o este haz de oros con unas raíces hermosas, profundas, me dicen que tú has sembrado, que has batallado por lo que estás por conseguir en este preciso momento, a pesar de que hayan personas que hayan querido robarte o obstaculizarte. Eh, Te dicen que no lo van a poder conseguir, no lo han podido conseguir. Inclusive vas a recuperar algo que tú hayas aprendido, que tú hayas perdido, perdón, algo que tú diste ya como que no, eso como que ya se perdió, esa plática se perdió o esa amistad ya se perdió, pero te dicen que todo lo que ha sucedido hasta el momento es parte de un aprendizaje y tú has salido adelante con esta situación, has salido adelante con toda esta cuestión. Si estás soltero, si estás soltera, me dice que estás a puertas de iniciar una nueva relación, muy seguramente con alguien del signo Tauro, Virgo, Capricornio, al igual que tú, signo de oro, signo de tierra, una persona con la cual tú vas a congeniar mucho, mucho. Si estás en una pareja, en una relación, te dicen que te dejes llevar por el amor, que te dejes llevar por la relación. Si estás soltero también, sí conoces a esa persona en todos los aspectos de tu vida, pero también disfruta ese amor que va a llegar pronto, pronto a tu vida. Y todo esto llega a través como de una invitación, ¿no? Si estás soltero o soltera, te van a invitar a un lugar y en ese lugar vas a conocer a una persona maravillosa que tú lo vas a ver como un príncipe, como una princesa y él o ella te van a ver a ti de la misma manera. También me dicen que como que cierta persona como un poco envidiosilla, diría yo, de signo Cáncer, Escorpio, de signo Piscis, se va a dar cuenta de este amor que tú vas a iniciar con esta persona y no le va a caer bien, como que le va a dar envidia. Como que va a decir, ay, no, ya me dejó, ya cosas así, de esa manera. Si estás en una relación, en una pareja, me dicen que te dejes llevar por el amor, que te dejes llevar por esa pasión, que no está nada mal, listo, porque igual es tu pareja, ¿no? Igual es tu relación. También me dicen que tengas mucho cuidado porque hay alguien alrededor tuyo que te tiene ganas, que quiere contigo, mi querido y mi querida Tauro. Entonces, bueno, o estar aquí o estar allá, pero no vayas a sembrar infidelidad o a querer buscar soluciones donde no es, no busques lo que no se te ha perdido, mucho juicio, mucha prudencia, me dicen en las cartas también, porque eso se podría estar saliendo de la de control toda esa situación con una persona que podría estar al lado tuyo. Listo, mucha fortaleza entre ustedes dos. Lo que tienes que hacer es fortalecer tu relación, tu pareja, no fortalecer algo diferente, algo distinto, porque mira, tienes algo bueno. También tu pareja muy seguramente es de signo tierra, al igual que tú, signo Tauro, Virgo o Capricornio,
pero me dicen que como que a ratos como que la voluntad te falla, ¿no? Como que eres muy pasional, mi querido, mi querida Tauro. Bueno, igual eres un signo de tierra, te gusta mucho la comidita, también te gusta mucho el sexo, las cosas materiales, no está mal. Lo mal es la forma como se utilizan las cosas, ¿no? Recuerda que eh, un cuchillo puede utilizar para preparar la mejor comida del mundo, para hacer algo totalmente delicioso en una cocina, pero también puede servir para herir a alguien, ¿no? Entonces todo depende de la manera como tú lleves las cosas. Con respecto a tu trabajo, me dicen que hay personas que están queriendo ese trabajo que tú quieres, como que quisieran que tener eso que tú tienes, tal vez por envidia, tal vez porque te han visto como tan bien, tan a gusto en el lugar donde tú estás en este momento, pero no encuentran la manera de como que de que tú salgas de ahí. ¿Listo? Entonces te dicen que tengas mucho cuidado con esas personas. Pueden ser personas que en las cuales tú confíes como amigo, como amiga, pero a la larga te van a estar dando como una desilusión eh, a ti. Tú triunfas sobre estas personas, ¿listo? Sobre esta situación. Que esa trampa que te están queriendo a ti poner en tu trabajo, tú triunfas sobre esa situación. Podrían ser también personas de signo Géminis, Libra o de Acuario, las personas que tanto te envidian por tus cuestiones de trabajo. También me dicen que si estás esperando a que esa persona especial se declare contigo y se comprometa contigo, sí, lo va a hacer. No demora ni 3 semanas en que esa persona te, te pida que formalicen la relación o que te pida que te cases o algo así. Va a ser algo muy serio, muy formal lo que van a ver entre ustedes dos. Va a ser un cambio, o sea, eso va a ser como algo, como te digo, tú lo estás esperando, sí, pero tu persona especial te va a sorprender porque te va a decir, bueno, o sí, o sea, comprometámonos, pero vámonos lejos. Yo quiero estar contigo, pero tengo una oportunidad en el exterior o en otra ciudad o en otra empresa o vámonos a vivir juntos y te va bien, mira, que no te va mal con esa persona, de verdad, no te va para nada mal. Bueno, hay una persona alrededor tuyo que te está diciendo muchas mentiras, pero esto ya es cuestión social, ya no es cuestión de amores. Es alguien que parece muy amigo, muy amiga. Es como que se ha mostrado como inclusive como una persona elevada, como de unos buenos sentimientos. Y es una persona que la verdad no te conviene absolutamente para nada seguir esa amistad con esa persona porque va a ser como un palo en la rueda de tu vida que está avanzando y podría estar generando como muchas intrigas alrededor tuyo esta persona. Es una persona como doble, no te confíes de este personaje. Bueno, mira, al contrario de lo que esa persona piense, en lo que está haciendo le va a generar éxito, pero un éxito pasajero. Va a ser un éxito que va a costarle lágrimas a la larga, porque podría ser un éxito basado en perjudicarte a ti o perjudicar a otras personas. Entonces, no te involucres con ese tipo de personajes. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. Wow, lo que te estaba diciendo acerca de ese viaje. Te conviene muchísimo hacerlo en pareja o de manera solitaria también te conviene muchísimo hacerlo. También te recuerdan que seas recto, correcto, que obedezcas a tu corazón, que obedezcas tu vida, que recuerdes que siempre hay castigo, ¿listo? Que después de un crimen siempre hay un castigo. No siempre lo pagamos con las personas o como nosotros pensamos, no, pero siempre hay un castigo. Hay algo que tú hayas perdido, económico, material, de salud, de amistades, tú vas a recuperar todo eso. Lo vas a recuperar y va a ser para ti como un nuevo comienzo. En estos días tienes que firmar papeles importantes, muy, muy importantes. Asesórate muy bien, lee la letra chiquita y no te vayas a la carrera por mucho que te afanen para firmar esos documentos. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, muchísimo amor. Los quiero mucho y los espero en una próxima oportunidad.